¿Y si te dijera que todo lo que has vivido hasta este momento, cada decisión que pensaste que era tuya, cada emoción que sentiste con intensidad, creyendo que surgía desde tu interior, cada pensamiento que consideraste propio, en realidad ha sido cuidadosamente orquestado desde un nivel de realidad que ni siquiera sospechabas que existía? Detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces has sentido esa pesadez inexplicable al despertar? Esa sensación de estar arrastrando algo invisible que no puedes nombrar, pero que pesa como si llevases cadenas que nadie más puede ver. ¿Cuántas veces has experimentado ese cansancio que no tiene explicación física? Ese agotamiento que ninguna cantidad de sueño consigue aliviar. Esa tristeza difusa que aparece sin motivo aparente y se instala en tu pecho como si algo estuviera alimentándose de tu vitalidad. No estás imaginándolo. No es casualidad. No es simplemente estrés o depresión o ansiedad, como te han enseñado a etiquetarlo, para que dejes de buscar respuestas reales, porque existe una verdad que ha sido ocultada durante milenios, una verdad tan perturbadora que quienes la conocieron fueron perseguidos, sus textos quemados, sus enseñanzas borradas de la historia oficial. Y esa verdad es que tú, como ser humano, no eres el tope de la cadena de conciencia en este plano de existencia, sino que existes dentro de un sistema energético de alimentación, donde tu sufrimiento, tu miedo, tu ira, tu desesperación, funcionan como combustible para entidades que operan justo más allá del alcance de tu percepción ordinaria. Entidades que las antiguas tradiciones gnósticas llamaron arcontes, seres que no habitan el mundo físico como tú lo conoces, pero que ejercen una influencia constante, invisible y profundamente real sobre tu campo energético, tu estado emocional y tu frecuencia vibratoria. Y lo más inquietante de todo esto es que existe una élite que conoce perfectamente esta dinámica, que comprende cómo funciona este sistema de cosecha energética y que ha estructurado toda la sociedad moderna, todos los sistemas de creencias, todas las instituciones que considerabas confiables, con un único propósito: mantenerte vibrando en frecuencias bajas, mantenerte en estados emocionales densos, mantenerte produciendo exactamente el tipo de energía que estos seres necesitan para su sustento, porque debes entender algo fundamental sobre cómo funciona la realidad más allá de lo que tus cinco sentidos pueden captar. Todo en el universo es vibración, todo es frecuencia, todo es energía en diferentes estados de condensación, y tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu campo áurico, emiten constantemente señales vibratorias que pueden ser leídas, monitorizadas y manipuladas por inteligencias que operan en dimensiones sutiles. Y estas inteligencias, estos arcontes de los que hablaron los gnósticos hace 2000 años, no son una metáfora, no son un símbolo psicológico, no son una proyección de tu inconsciente, como te dirían los psicólogos materialistas, que no comprenden la verdadera naturaleza de la realidad, sino que son entidades reales con agencia propia, con intenciones específicas, con una necesidad genuina de alimentarse de la energía emocional humana, especialmente de aquella que vibra en frecuencias bajas como el miedo, la culpa, la vergüenza, la rabia reprimida, la desesperanza, la impotencia, porque estas frecuencias densas son para ellos como alimento, como combustible, como la energía que les permite mantener su existencia en los planos donde habitan. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora, porque las antiguas escuelas de misterio sabían esto. Los textos de Nag Hammadi lo describieron con claridad aterradora, los cátaros lo comprendieron y por eso fueron exterminados en la cruzada albigense. Los templarios se acercaron a este conocimiento y por eso fueron perseguidos y quemados. Los alquimistas lo codificaron en sus símbolos para protegerlo de la Inquisición, porque cada vez que la humanidad se acercaba a comprender esta verdad, cada vez que un grupo significativo de personas comenzaba a despertar a esta realidad, las estructuras de poder actuaban con violencia extrema para silenciar ese conocimiento, para quemar las bibliotecas, para ejecutar a los portadores de la verdad. Y si te preguntas por qué,
La respuesta es simple y escalofriante. Porque ese conocimiento te libera, porque comprender que estás siendo usado como fuente de energía te da el poder de cortar esa conexión, de elevar tu frecuencia, de salir del sistema de alimentación. Y eso es exactamente lo que las estructuras de control no pueden permitir. Porque todo el sistema que ves a tu alrededor, todo lo que te han enseñado a considerar normal, está diseñado con una ingeniería de precisión para generar los estados emocionales exactos que mantienen activa esta cosecha energética. Piensa en cómo funciona el ciclo de noticias, bombardeándote constantemente con tragedias, con guerras, con crisis, con amenazas, generando oleadas de miedo colectivo que se propagan por la red neuronal humana como ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Piensa en cómo está estructurado el sistema económico, manteniéndote en constante ansiedad por la supervivencia, trabajando en empleos que odias para pagar deudas que fueron diseñadas para ser impagables, viviendo en un estado perpetuo de escasez artificial, mientras ves exhibiciones obscenas de riqueza que generan envidia, resentimiento, sensación de injusticia. Piensa en cómo funcionan las redes sociales, diseñadas por ingenieros que estudiaron neurociencia para crear adicción, para generar ciclos de comparación constante, de búsqueda de validación externa, de pequeñas dosis de dopamina seguidas de bajones emocionales, manteniendo tu campo energético en un estado de oscilación constante entre euforia superficial y depresión difusa. Piensa en cómo está estructurado el sistema educativo, enseñándote a memorizar pero no a pensar, a obedecer pero no a cuestionar, a competir pero no a cooperar, fragmentando tu conciencia desde la infancia, desconectándote de tu intuición, de tu capacidad de sentir la realidad más allá de lo físico, adoctrinándote en un materialismo reduccionista que niega la existencia de todo lo que no puede medirse con instrumentos físicos. Y cuando llegas a la edad adulta, ya has internalizado completamente la programación. Ya crees que eres solo un cuerpo, un accidente químico en un universo sin sentido. Ya te has desconectado de tu verdadera naturaleza como ser de conciencia infinita, temporalmente enfocado en esta experiencia física. Y esa desconexión es exactamente lo que el sistema necesita, porque un ser humano desconectado de su poder interior, desconectado de su divinidad inherente, desconectado de la comprensión de su verdadera naturaleza multidimensional, es un ser humano fácil de manipular, fácil de mantener en frecuencias bajas, fácil de cosechar energéticamente. Pero debes entender la mecánica real de cómo sucede esto, porque no es magia negra en el sentido supersticioso, no es brujería como te la pintarían las películas, sino que tiene que ver con física cuántica, con campos electromagnéticos, con resonancia vibratoria, con la naturaleza ondulatoria de la conciencia. Tu cerebro, cuando funciona en estado de miedo o ansiedad, genera ondas cerebrales específicas, predominantemente ondas beta de alta frecuencia, asociadas con el pensamiento acelerado, con la hipervigilancia, con el modo de supervivencia, y estas ondas cerebrales generan campos electromagnéticos que se extienden más allá de tu cráneo, que interactúan con el campo cuántico, que pueden ser detectados por formas de conciencia que operan en frecuencias sutiles, de la misma manera que un receptor de radio puede sintonizar ondas electromagnéticas específicas. Estas entidades, estos arcontes, pueden sintonizar los campos electromagnéticos que emites cuando estás en estados emocionales densos, pueden localizarte energéticamente, pueden establecer lo que en términos técnicos se llama una conexión de resonancia, y una vez establecida esa conexión, pueden influir en tu campo energético, pueden amplificar ciertas emociones, pueden inyectar ciertos pensamientos, pueden generar lo que experimentas como estados de ánimo inexplicables, porque tu cerebro no distingue entre un pensamiento generado orgánicamente por tu propia conciencia y un pensamiento insertado desde fuera si viene en la frecuencia correcta, si viene envuelto en la firma energética correcta. Y esto explica esos momentos que todos hemos experimentado. Esos momentos en los que de repente te asalta un pensamiento completamente ajeno
a lo que estabas sintiendo. Un pensamiento oscuro, un pensamiento de desesperanza, un pensamiento que parece venir de ninguna parte y que sin embargo tiene una cualidad visceral, una cualidad invasiva, como si algo se hubiera metido en tu mente sin permiso, y la mayoría de las personas, cuando experimentan esto, simplemente asumen que es su propia mente funcionando mal, que es depresión, que es ansiedad, que es algún desequilibrio químico que necesita medicación, y corren al psiquiatra que les receta antidepresivos, que lo único que hacen es embotar tu sensibilidad, aplanar tu rango emocional, convertirte en un zombi funcional que puede ir a trabajar, pero que ya no siente la vida con intensidad. Porque una persona medicada es una persona menos capaz de acceder a estados de conciencia elevados, menos capaz de percibir la manipulación, menos capaz de elevarse por encima de la frecuencia de cosecha. Y no estoy diciendo que la depresión no sea real o que no existan desequilibrios químicos genuinos, sino que estoy diciéndote que no todo lo que experimentas como depresión o ansiedad tiene origen interno, que existe una dimensión de interferencia externa que la psiquiatría moderna ni siquiera considera, porque opera desde un paradigma materialista que niega por completo la naturaleza multidimensional de la realidad humana. Y ahora piensa en tu propia vida, piensa en esos momentos de claridad, esos momentos en los que sentiste una alegría genuina, una paz profunda, un amor expansivo, esos momentos en los que tu vibración se elevó naturalmente, quizás al contemplar un amanecer, quizás al abrazar a alguien que amas, quizás al experimentar una comprensión súbita sobre el sentido de tu existencia. ¿Recuerdas cómo en esos momentos todo parecía diferente? Como si estuvieras viendo la realidad con otros ojos, como si una neblina se hubiera disipado y por fin pudieras ver con claridad. Esos son momentos de elevación de frecuencia, momentos en los que escapas temporalmente del rango vibratorio donde estos arcontes pueden alcanzarte. Momentos en los que tu conciencia se expande más allá del programa de supervivencia y accede a dimensiones más elevadas de tu propio ser. Pero ¿qué sucede después? ¿No es cierto que casi siempre, pocas horas o pocos días después, algo sucede que te hace caer de nuevo? Un conflicto familiar, una noticia perturbadora, un problema económico, una traición, algo que te arrastra de vuelta a los estados emocionales densos, de vuelta al miedo, de vuelta a la preocupación, de vuelta a la frecuencia de cosecha, y pregúntate honestamente, ¿cuántas de esas situaciones que te arrastraron hacia abajo fueron genuinas crisis inevitables? ¿Y cuántas fueron respuestas desproporcionadas a eventos menores que tu mente amplificó dramáticamente? ¿Cuántas veces has reaccionado con una intensidad emocional que en retrospectiva no tenía sentido? ¿Cuántas veces has sentido que algo te empujaba a pelear, a enfadarte, a hundirte en la tristeza, como si hubiera una fuerza invisible alimentando esas emociones, amplificándolas, manteniéndote enganchado en ellas? Esto no es paranoia, esto no es teoría de la conspiración sin fundamento, esto es exactamente lo que los textos gnósticos describieron hace 2000 años cuando hablaron de los arcontes como los señores del destino, como los que gobiernan mediante el engaño, como los que se alimentan de las emociones humanas densas. Los gnósticos entendieron que estas entidades no tienen poder creativo propio, que son parásitas, que necesitan de la energía humana para mantener su existencia en los planos intermedios de realidad, que su dominio se basa únicamente en la ignorancia humana, en tu desconocimiento de su existencia, en tu identificación con tus pensamientos y emociones, como si fueran la totalidad de quien eres. Y aquí es donde el verdadero poder de este conocimiento se revela. Porque lo que estoy a punto de compartir contigo es delicado, es serio, y una vez que lo comprendas, no podrás retroceder. Una vez que veas cómo funciona el mecanismo, no podrás volver a no verlo. Así que si estás preparado para esto, si estás dispuesto a asumir la responsabilidad que viene con este conocimiento, entonces comprende esto. Tú no eres tus pensamientos, tú no eres tus emociones,
Tú eres la conciencia que observa los pensamientos, la conciencia que experimenta las emociones. Y esa distinción, aunque pueda parecer sutil, es la diferencia entre ser una marioneta y ser el titiritero, entre ser cosechado y ser soberano. Porque en el momento en que te estableces como el observador, como la conciencia testigo, que no se identifica con el contenido mental, sino que lo observa surgir y pasar como nubes en el cielo, en ese momento te sales del sistema, te sales de la matriz de alimentación, te vuelves inaccesible para estas entidades porque ya no vibras en las frecuencias donde pueden engancharte. La técnica es aparentemente simple, pero requiere práctica constante y vigilancia inquebrantable. Cada vez que notes una emoción densa surgiendo, en lugar de identificarte con ella, en lugar de decir estoy triste, o estoy enfadado, o estoy asustado, das un paso atrás en tu conciencia y observas hay tristeza presente, o hay enfado presente, o hay miedo presente. Ves la diferencia, es el cambio de yo soy esto a esto está sucediendo, pero yo soy quien lo observa. Y ese cambio aparentemente pequeño crea una brecha, un espacio entre tú como conciencia pura y el contenido emocional que está siendo experimentado, y en ese espacio, en esa brecha, está tu libertad, está tu poder, está tu soberanía, porque una emoción que no tiene un yo que la alimente, que no tiene una identidad que se fusione con ella, que simplemente es observada con ecuanimidad, se disuelve rápidamente, pierde su poder, deja de generar la emisión electromagnética que estas entidades pueden detectar y de la que se alimentan, y esto explica por qué todas las tradiciones místicas genuinas, desde el budismo hasta el sufismo, desde el Vedanta hasta el cristianismo, esotérico, todas sin excepción, enseñan alguna forma de observación desapegada, de testigo silencioso, de conciencia que permanece ecuánime ante los pares de opuestos, porque ese estado de observación es el único estado en el que eres verdaderamente libre. Es el único estado en el que no puedes ser manipulado. Es el único estado en el que tu frecuencia se eleva naturalmente hacia rangos donde estos seres no pueden alcanzarte. Pero la élite que gobierna este mundo conoce este secreto. Y por eso han estructurado toda la sociedad moderna para evitar que accedas a ese estado, para mantenerte constantemente reactivo, constantemente identificado con tus emociones, constantemente perdido en el drama de tu narrativa personal. Por eso las noticias están diseñadas para provocar reacciones emocionales intensas. Por eso las redes sociales están optimizadas para generar indignación y polarización. Por eso el sistema educativo nunca te enseña meditación o conciencia plena, pero sí te enseña a memorizar fechas inútiles y fórmulas que olvidarás. Por eso, el entretenimiento moderno es cada vez más estridente, más violento, más diseñado para secuestrar tu atención y mantenerte en estados de excitación constante, porque una población en estado de observación consciente es una población ingobernable, es una población que no puede ser manipulada mediante el miedo, que no puede ser cosechada energéticamente, que comienza a ver a través de las mentiras, a cuestionar las narrativas, a recuperar su poder soberano. Y eso es exactamente lo que estas estructuras de control no pueden permitir. Pero tú que has llegado hasta este punto en este mensaje, tú que has sentido la resonancia de estas palabras en algún lugar profundo de tu ser, tú que has experimentado esas sensaciones inexplicables de ser observado, de ser drenado, de estar luchando contra algo invisible, debes saber que no estás loco, que no estás imaginándolo, que tu intuición ha estado tratando de advertirte durante toda tu vida, que esos momentos de claridad súbita, esos destellos de comprensión que llegan sin previo aviso, son tu verdadero ser tratando de atravesar el ruido, tratando de recordarte quién eres realmente, tratando de despertarte del trance hipnótico en el que la mayoría de la humanidad camina dormida. Y ahora tienes una decisión que tomar, una decisión que nadie puede tomar por ti. Puedes cerrar este mensaje, volver a tu vida normal, pretender que no has escuchado esto,
seguir siendo cosechado pero con la ilusión de que estás en control. O puedes comenzar el trabajo real, el trabajo de reclamar tu soberanía, el trabajo de establecerte como conciencia testigo, el trabajo de elevar tu frecuencia vibratoria hasta rangos donde eres inaccesible para estas entidades. Y ese trabajo no es fácil, no es cómodo. Requiere que cuestiones todo lo que te han enseñado, que enfrentes los aspectos más oscuros de ti mismo, que abandones adicciones emocionales que has alimentado durante años, que rompas patrones de pensamiento tan arraigados que se sienten como parte de tu identidad, pero es el único camino hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera paz, hacia el reconocimiento de tu naturaleza como ser de conciencia infinita, que simplemente está teniendo una experiencia humana temporal, no al revés. Y quiero que te quede absolutamente claro esto. Tú eres más poderoso que ellos, infinitamente más poderoso. Ellos solo existen porque tú, en tu ignorancia, les das poder mediante tu consentimiento inconsciente, mediante tu identificación con estados emocionales densos, mediante tu olvido de tu verdadera naturaleza. Pero en el momento en que recuerdas, en el momento en que te estableces en tu poder soberano, en el momento en que elevas tu frecuencia conscientemente, se vuelven completamente irrelevantes. Se vuelven como sombras que no pueden existir ante la luz de tu conciencia despierta. Y esto no es arrogancia espiritual. Esto no es pensamiento mágico ingenuo. Esto es física cuántica. Esto es cómo funciona realmente la realidad a nivel fundamental. Una frecuencia elevada literalmente no puede ser afectada por una frecuencia baja, de la misma manera que el agua no puede mojar al agua, de la misma manera que el fuego no puede quemar al fuego. Una conciencia establecida en amor, en paz, en gozo interior, que no depende de circunstancias externas, es completamente inaccesible para entidades que operan en frecuencias de miedo, de odio, de desesperación, y esta es la razón por la que todos los grandes maestros espirituales de la historia, todos aquellos que realmente comprendieron la naturaleza de la realidad, hablaron del amor no como un sentimiento cursi, sino como un estado de alta frecuencia vibratoria, como un campo electromagnético específico que tu corazón genera cuando está alineado con tu verdadera naturaleza, como una armadura energética que ninguna fuerza oscura puede penetrar. Y ahora, mientras lees estas palabras, presta atención a lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Presta atención a si hay resistencia surgiendo, a si tu mente está tratando de descartar esto como locura o fantasía, porque esa resistencia, ese impulso de cerrar esta información y volver a la normalidad, no es realmente tuyo, es el sistema de defensa de la matriz. Es la programación activándose. Es el intento de mantenerte dormido, de mantenerte cosechable, de evitar que accedas a tu poder real. Pero si en lugar de esa resistencia sientes una resonancia, un reconocimiento, una sensación de que algo profundo en ti sabe que esto es verdad, aunque tu mente racional no pueda procesarlo completamente, entonces estás listo. Entonces es el momento. Entonces ha llegado tu hora de comenzar el viaje de regreso a tu soberanía, de reclamar tu frecuencia, de salir del sistema de alimentación arquetípico, y no estarás solo en este camino, porque aunque no lo sepas, hay millones de personas despertando a esta verdad en este preciso momento de la historia humana. Hay un cambio de frecuencia planetario sucediendo ahora mismo. Hay una ventana de oportunidad abriéndose, donde el despertar masivo es posible, de una manera que no había sido posible durante miles de años. Y tú, por el simple hecho de haber resonado con este mensaje, por el simple hecho de haber llegado hasta aquí, eres parte de ese despertar. Eres parte de esa vanguardia de conciencia que está recordando, que está elevándose, que está saliendo de la granja energética que ha sido la experiencia humana durante eones. Así que te invito, no como alguien que te dice qué hacer, sino como alguien que comparte información que tú eres libre de verificar en tu propia experiencia. Te invito a comenzar a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos.
a observar tus emociones sin ser arrastrado por ellas, a practicar aunque sea por 5 minutos al día el arte de ser la conciencia testigo que simplemente observa el flujo de la experiencia sin aferrarse a nada, sin rechazar nada, simplemente observando con ecuanimidad, y notarás algo extraordinario. Notarás que tu frecuencia comienza a cambiar, que los dramas que antes te consumían pierden su poder sobre ti, que las personas tóxicas comienzan a alejarse de tu vida porque ya no vibras en la frecuencia donde pueden engancharte, que situaciones que antes te hubieran hundido ahora simplemente pasan a través de ti sin dejar huella, que comienzas a experimentar momentos de paz profunda que no dependen de que las circunstancias externas sean perfectas. Y esa paz, ese estado de ecuanimidad consciente, es tu verdadera naturaleza. Es quien realmente eres cuando no estás identificado con la programación, con el condicionamiento, con las máscaras sociales, con las narrativas de víctima o salvador o guerrero que has adoptado para navegar este mundo. Y desde ese estado de paz, desde ese centro de observación consciente, puedes finalmente comenzar a crear tu vida, en lugar de simplemente reaccionar a ella. Puedes comenzar a tomar decisiones desde la claridad en lugar de desde el miedo. Puedes comenzar a relacionarte con otros desde el amor genuino en lugar de desde la necesidad o el apego. Puedes comenzar a ser verdaderamente libre. Y esa libertad, esa soberanía, es lo que esta élite que gobierna el mundo teme más que nada. Es lo que los arcontes no pueden tolerar. Es lo que desestabiliza todo su sistema de control y alimentación, porque un ser humano libre, un ser humano soberano, un ser humano establecido en su poder consciente, es un ser humano que no puede ser usado, no puede ser manipulado, no puede ser cosechado. Y si suficientes humanos despiertan a esta verdad, si suficientes de nosotros recordamos quiénes somos realmente, todo el sistema se colapsa. Toda la estructura de control pierde su base, toda la granja energética deja de ser viable, y ese es el momento al que nos estamos acercando. Ese es el potencial que existe ahora mismo, y tú, leyendo esto, tienes un rol que jugar, no como guerrero que lucha contra enemigos externos, sino como conciencia que simplemente recuerda, que simplemente observa, que simplemente se establece en su frecuencia natural elevada y desde ahí irradia luz que automáticamente disuelve las sombras. Así que bienvenido a tu verdadero poder, bienvenido a tu soberanía, bienvenido a la comprensión de que nunca estuviste desempoderado. Simplemente habías olvidado, pero ahora estás recordando. Y ese recuerdo lo cambia todo.